Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a intentar hacer una serie de videos de introducción a la filosofía y en este caso vamos a comenzar con la filosofía analítica. Y para comenzar con la filosofía analítica vamos a tener que irnos al principio, o sea, a los escritos y el trabajo de Gottlob Frege. Frege es un filósofo alemán que nació en Bismarck en 1848 y murió en 1925 en la ciudad de Bad Kleinen. Ambas ciudades son de la actual Alemania. Frege fue un filósofo que se cursó la Universidad de Jena, en donde aprendió y se, digamos, se matriculó en matemáticas y luego hizo su doctorado en la Universidad de Gotinga, pero también cursó estudios sobre física, química y filosofía. Frege podríamos dividir sus programas en dos grandes programas. Un programa que incluye la matemática y la lógica, que se llama programa logicista, y el programa semántico. El programa semántico es el programa que vamos a ver en la clase de hoy y vamos a dejar algunas cuestiones del programa logicista para subsiguientes clases. Vamos a centrarnos entonces en el programa semántico eh, y en los otros programas de Frege vamos a dejarlo para la clase que viene o para videos que vienen. Frege no fue un filósofo muy famoso, digamos, en su época, sino que fue difundido recién en el siglo XX por otros filósofos, como es el caso de Bertrand Russell o Whitehead o Michael Dummett, que hicieron que se pusiera de moda, digamos, en el siglo XX y originara la filosofía analítica, que sea el comenzador de esta, y que también, por ende, sea la base de lo que se va a conocer en el siglo XX como positivismo lógico o neopositivismo, ¿no? Bien, entrando de lleno en el programa semántico, podemos empezar diciendo que la semántica es la disciplina filosófica que trata la relación entre el signo, la referencia y el sentido. Vamos entonces a analizar sus artículos de 1892. El principal de ellos es sobre sentido y referencia. En este artículo sobre sentido y referencia, el comienzo de las reflexiones de Frege tiene que ver con analizar igualdades, ¿no? Él dice que hay dos tipos de igualdades. Por ejemplo, si igualamos la letra A y decimos que A es igual a A, ese es un tipo de igualdad que es un tipo de igualdad que respeta el principio de identidad o que sería como lo que Kant llama un juicio a priori, ¿no? O sea, una especie de tautología en donde no agregamos nada, simplemente decimos que el término de la izquierda es igual al término de la derecha y ya está. Sin embargo, hay otro tipo de igualdad que es problemática, que es la siguiente. Si yo igualo A B y digo, por ejemplo, A es igual a B, entonces estoy diciendo que hay algo que está igualado entre A y B, pero hay otras cosas que no están igualadas o que son distintas, porque si no serían las dos A. Sin embargo, al haber otro término, estoy diciendo que hay cosas que se igualan y cosas que no están igualadas. Entonces la pregunta sería, ¿qué está igualando A es igual a B y qué no está igualando? ¿Qué es distinto? Lo primero que podemos decir para intentar responder a esta cuestión es que podemos reemplazar en las variables A y B por algunas constantes. Por ejemplo, en el caso de Frege, podemos decir que él toma el ejemplo de Venus para A, o sea, A es igual a Venus, y B es igual al lucero de la mañana. Entonces podemos decir, ya reemplazando con las constantes, podemos decir que Venus es igual al lucero de la mañana. Entonces pensemos lo siguiente, si Venus es igual al lucero de la mañana, entonces estamos fijándonos que la designación tanto de Venus como el lucero de la mañana están siendo designaciones del mismo objeto, el planeta Venus. O sea, Venus designa o se refiere, como dice Frege, a el objeto y el lucero de la mañana también se refiere al mismo objeto. Entonces podemos decir que las en la igualdad A es igual a B están igualadas
las referencias. O sea, el objeto tiene, en este caso, distintas formas de designaciones, pero ambos son el mismo objeto. Por lo tanto, la referencia es lo mismo. Entre A y B tienen la misma referencia, pero tienen dos formas distintas de referirse al mismo objeto. No es lo mismo decir Venus que decir el lucero de la mañana, ya que hay dos pensamientos que uno tiene cuando piensa en Venus, que es distinto cuando, por ejemplo, piensa en el lucero de la mañana, ya que ahí incorporamos lucero, incorporamos mañana, que tiene distintos significados. Entonces, hay dos formas de referirse al mismo objeto. Y estas formas de referirse, a estos modos de referirse, Frege le llama sentidos. O sea que hay dos sentidos y hay una sola referencia. Entonces, el sentido para Frege es el modo de referencia o el modo de darse la referencia. Y la referencia es lo que designa el sentido. O sea, lo que los signos están diciendo, lo que los signos designan, ¿no? En este caso sería un objeto que es el planeta de Venus. Dicho esto, entonces, no hay que confundir el sentido con la referencia, ¿no? Otro tema que podemos tratar tiene que ver con el tema de los nombres. Frege llama nombres propios a dos tipos de estructura. Nombres propios serían, en la lengua que usamos cotidianamente, los nombres con los cuales designamos a los objetos, pero que son, digamos, son nombres particulares, ¿no? Por ejemplo, decirle Venus es un nombre propio, o decir Nicolás Pérez es un nombre propio, decir Napoleón es un nombre propio, o decir Buenos Aires es un nombre propio. Bueno, esos nombres propios, dice Frege, es un tipo de nombres, Sin embargo, hay otro tipo de nombres que no son nombres propios. Por ejemplo, lo que se llama las descripciones definidas. Las descripciones definidas serían frases que seleccionan o designan o refieren a un objeto particular, pero que comienzan con la letra, con el artículo el, o la, o las, o los. Por ejemplo, decir la capital de Argentina. Obviamente se refiere solamente a Buenos Aires. O decir el quinto hijo de fulano. O decir, digamos, el río más largo. Esas son descripciones definidas porque están seleccionando solamente un objeto. Entonces, todo lo que selecciona un objeto mediante una frase es una descripción definida, y para Frege también es un nombre propio. Para evitar esta idea de que nombre propio es solamente en el castellano y en el inglés y en otros idiomas, los nombres particulares, voy a cambiar esto y voy a decir que Frege le llama nombre a dos estructuras, el nombre propio y las descripciones definidas, ¿no? Esos dos tipos de estructuras para Frege son los nombres. ¿Y qué es un nombre? Bueno, un nombre es una estructura del lenguaje que selecciona a un solo objeto, o sea, un objeto definido, particular. Eso es un nombre. Avanzando con los temas, Frege va a hablar sobre la diferencia entre el sentido, la referencia y el sentido directo, y la referencia y el sentido indirecto. O sea, hay dos maneras de referirnos mediante las frases y mediante los nombres, y son la directa y la indirecta. Si hablamos del caso del nombre, por ejemplo, los nombres tienen referencia directa, porque un nombre, ya sabemos que es un nombre, aquello que selecciona un objeto. Entonces, todo aquello que selecciona un objeto tiene una referencia directa. Por ejemplo, si yo digo Buenos Aires, refiere a un objeto. Si digo, por ejemplo, Nicolás Pérez, refiere a un objeto. Entonces, toda referencia a un objeto es una referencia directa. Antes de ir a la otra referencia, podemos hacer aquí un inciso importante, que es la siguiente. Para Frege, la palabra objeto no necesariamente es un objeto real. Por ejemplo, si yo digo, no sé, Harry Potter es un nombre para Frege, pero el objeto no es real. Entonces, este tratamiento del objeto como no real le hace decir a Frege en este punto que los objetos de Harry Potter o el objeto de Harry Potter no es un objeto real, y por lo tanto, si no es real, no refiere a nada.
Y aquí Frege introduce la siguiente, él dice que hay nombres que tienen sentido y referencia, ¿no? Por ejemplo, Napoleón, ¿no? Pero hay otros nombres que tienen solamente sentido, pero no tienen referencia. Todos los nombres de ficción, por ejemplo, Bruce Wayne, o Harry Potter, o Odiseo. Esos nombres tienen sentido, pero no tienen referencia. Cuando dice referencia, él se refiere a objetos reales. Después, más adelante, podemos ver que se complica la cosa porque él habla de objetos que no son reales. Pero en este punto, la referencia directa es solamente para objetos reales. Si el nombre no tiene objetos reales, entonces dice Frege que no tiene referencia. Entonces hay dos clases de nombres. Los nombres que tienen referencia y los nombres que no tienen referencia. Pero la referencia directa es hacia un objeto. Sin embargo, hay otro tipo de referencia que es la referencia indirecta. La referencia indirecta obviamente no es hacia un objeto. Y lo podemos encontrar en dos tipos de estilo cuando hablamos nosotros. Porque cuando hablamos, el lenguaje normal que nosotros usamos todos los días contiene palabras con referencia directa, ¿no? Por ejemplo, decimos, el gato está comiendo su alimento. Ahí gato, alimento, tienen referencias directas. Y así es la mayor parte de nuestro lenguaje. O sea, referimos a objetos. Pero a veces nuestro lenguaje contiene otro tipo de referencia que se llama Frege referencias indirectas. Les voy a dar dos ejemplos. Hay un estilo que se llama estilo directo, no confundir con la referencia directa, sino que estoy hablando de gramática del lenguaje. En gramática del lenguaje hay un estilo que se llama estilo directo. Por ejemplo, el estilo directo es cuando yo digo, Pedro dijo, comillas, lo cito a Pedro, no va a venir. O, mejor dicho, Pedro dijo, comillas, no voy a venir. O sea, estoy citando lo que dijo Pedro, ¿no? Digo, entro en una reunión y digo, Pedro dijo, no voy a venir. Entonces ahí cito directamente lo que dijo Pedro, ¿no? Y eso, si nosotros tenemos que escribirlo, vamos a ponerle comillas a el no voy a venir, ¿no? Porque estoy citando lo que otro dijo. Si hago eso, se llama estilo directo, porque estoy citando a las palabras de otros. Entonces, Frege dice que este tipo de referencia ya no es directa porque no refiere a objetos, sino que refiere a palabras. Porque yo me estoy refiriendo a las palabras de Pedro. Y estoy diciendo, no voy a venir, citándolo a Pedro. Cuando hago eso, entonces la referencia es indirecta, porque refiero a palabras. Pero hay otro estilo dentro de la gramática que se llama estilo indirecto. ¿Cuál es el estilo indirecto? El estilo indirecto es cuando, tomando el mismo ejemplo, yo entro en una reunión y digo, Pedro dijo que no va a venir. Fíjense, ahí no estoy citando palabras, sino que estoy comunicando a los demás lo que Pedro dijo sin citar. O sea, estoy diciendo, Pedro dijo no va a venir. Entonces, ahí en ese segundo tipo de estilo, que se llama estilo indirecto, lo que Frege dice es que la referencia que yo hago con mis palabras no es a las palabras de Pedro, sino al sentido de las palabras de Pedro. O sea, para que entendamos. Una cosa es citar palabras y otra cosa es citar el sentido de las palabras. ¿Por qué? Porque Pedro me dijo a mí, no voy a venir, yo lo entendí el sentido de las palabras de Pedro y después cito eso, cito el sentido de las palabras de Pedro diciendo, Pedro dijo que no va a venir. Citar a las palabras y citar al sentido es una referencia indirecta. Entonces, ubicándonos, hay dos tipos de referencia. La referencia directa, que es que las palabras refieren a objetos, y la referencia indirecta, que podemos dividirla en dos. Las palabras refieren a palabras en el estilo directo y las palabras refieren a sentidos en el estilo indirecto. Entonces, no confundamos estilo directo y estilo indirecto y no confundamos referencias directas con referencias indirectas. Para cerrar esto, podría decir que la referencia indirecta es el sentido usual, o sea, el sentido corriente, porque yo refiero al sentido. Bien, otro tema que maneja Frege tiene que ver con cuál es la referencia y cuál es el sentido de otras estructuras que no sean nombres, porque acordémonos que estamos hablando de nombres. Los nombres eran estructuras
que puede ser un nombre propio o una descripción definida, que refieren a objetos. ¿Bien? Pero Frege se pregunta, ¿qué pasa con las proposiciones? Lo que en lógica se llamamos proposiciones, o sea, una afirmación de algo, ¿no? Una afirmación de la realidad, de un estado de cosas, o una negación de la realidad o de un estado de cosas. Por ejemplo, puedo decir, Buenos Aires es la capital de Argentina, o hoy está nublado, o Argentina ganó el Mundial en Qatar. Todas esas son afirmaciones, son proposiciones, y debemos preguntarnos sobre el sentido de la proposición y la referencia de la proposición. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis? Bueno, Frege ya lo hace y él se pone a pensar en lo siguiente. Cuando yo pienso, el pensamiento que tengo cuando digo, por ejemplo, Argentina ganó el último mundial en Qatar, dice Frege, ese pensamiento, ¿qué pasa si yo en lugar del nombre, por ejemplo, Argentina, que sería el que tiene un objeto, cambio ese nombre por otro tipo de estructura que no sea un nombre propio? Por ejemplo, Argentina es un nombre propio, puedo cambiarla por una descripción definida. Puedo decir, por ejemplo, el país más al sur de Latinoamérica, ¿no? Entonces, si yo digo, el país más al sur de Latinoamérica ganó el último mundial en Qatar, nos damos cuenta que ha cambiado el pensamiento, pero no es lo mismo pensar en Argentina que pensar en el país más al sur de Latinoamérica, pero la referencia sigue siendo la misma, ¿verdad? No, no ha cambiado nada la referencia, sí ha cambiado el pensamiento. Entonces dice Frege, el sentido es lo que cambia. No es lo mismo pensar en Argentina como el último país que ganó, el país que ganó el último mundial en Qatar, que pensar el último país de Latinoamérica, al sur de Latinoamérica, que ganó el mundial en Qatar. Entonces hay dos sentidos en esa frase, pero la referencia sigue siendo la misma. Ahora, ¿cuál es la referencia? Bueno, en este caso la referencia no puede ser un objeto, porque cuando yo digo Argentina ganó el último mundial en Qatar, no me estoy refiriendo a un objeto, más bien me estoy refiriendo a un estado de cosas que pasó en el pasado, ¿no? Entonces, lo que dice Frege es que yo debo encontrar la referencia en la averiguación de la verdad del enunciado. Por eso que Frege hace dos tipos de aclaraciones. Él dice, cuando yo tengo una frase, esa frase tiene dos tipos de uso. Tiene un uso poético literario o un uso científico. Cuando yo estoy usando las frases y los nombres de las frases con usos poéticos literarios, a mí no me importa la verdad. Por ejemplo, puedo decir, Odiseo partió hacia los mares y regresó luego a Itaca. Cuando estoy diciendo eso, entonces estoy refiriéndome a un nombre de ficción y que tuvo una aventura y que regresó. Pero yo entiendo que es un uso literario, un uso poético, por lo tanto la verdad aquí no importa. Pero si yo digo, Argentina ganó el último mundial en Qatar, ahí sí me importa la verdad, porque eso puede ser falso o puede ser verdadero. Entonces, cuando hay un uso científico, un uso de averiguación de verdad, lo que está diciendo Frege es que la referencia de las frases, la referencia de las proposiciones, es su valor de verdad, o lo que él llama valor veritativo, y que son dos, o es verdadero o es falso. Entonces, los nombres tienen como referencia al objeto, y las proposiciones tienen como referencia a un valor de verdad, que puede ser verdadero o puede ser falso. Bien, estos serían como los principales temas de sentido y de referencia. Pero quiero indicar dos problemas que tenía o que tiene esta concepción, que vamos a ver cómo lo desarrollamos en otras clases. Un problema tiene que ver con lo siguiente. Si Frege, al comienzo del artículo, nos intenta separar las definiciones de sentido y de referencia, diciendo que no hay que confundirlas, que son totalmente distintas, y eso lo va a mantener durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando dice que el sentido indirecto en el estilo indirecto es
el sentido de las palabras. Por ejemplo, la referencia indirecta en eh, vamos de nuevo. Sin embargo, cuando Frege dice que la referencia indirecta en el estilo indirecto es su sentido, lo que está diciendo en otras palabras es que la referencia es el sentido, o que refiere al sentido. Y aquí estamos igualando referencia con sentido, cosa que al principio hemos dicho que eran dos estructuras separadas. Entonces parece que algo está fallando ahí, ya que no podemos mantener esa separación que hicimos en el comienzo y no podemos tener al final una semántica que sea coherente. Entonces la idea es superar este problema con, digamos, con otro filósofo que vamos a ver más adelante. Entonces ahí tenemos un primer problema, que a veces el sentido es distinto a la referencia y a veces el sentido es la referencia. Y el otro problema tiene que ver con los nombres. Si Frege llama que a los nombres como nombres propios y no distingue nombres de ficción con nombre real, por ejemplo, no distingue Nicolás Pérez de Bruce Wayne, entonces quiere decir que los nombres ficticios no se diferencian de los nombres reales más que por que no tienen objeto, o sea que no tienen referencia. Porque, por ejemplo, Bruce Wayne no tiene ningún objeto, mientras que Nicolás Pérez sí tiene un objeto. Pero eso es un problema, porque ¿cómo puede ser un nombre algo que no puede ser nombrado? ¿No? Porque uno utiliza los nombres para nombrar. Pero ¿cómo puedo yo nombrar algo si no existe? Si no existe en la realidad. ¿Cómo puedo nombrar a Bruce Wayne si no hay ningún objeto de Bruce Wayne? ¿Cómo puedo nombrar a Harry Potter si no hay ningún objeto de Harry Potter? Entonces, si no puedo nombrar a Harry Potter y a Bruce Wayne, entonces, ¿qué sentido tiene decir que son nombres? Entonces, este es otro problema, que es el problema del nombre, que también vamos a ver cómo se resuelve más adelante con otros filósofos. Entonces, mencionando estos dos problemas, voy a dejar aquí esta primera clase sobre Frege y en la segunda clase volveremos con otras cuestiones. Muchas gracias por quedarse en el video y ojalá les haya gustado y hayan comprendido algo.